Imagina entregar tu vida, tu amor y tu éxito a alguien solo para ver cómo te arrebatan todo. Así fue la historia de Beatriz Adriana, una mujer que apostó todo por Marco Antonio Solís, solo para ser traicionada y olvidada. Hoy, después de años de silencio, está lista para contar su versión de los hechos. Lo que escucharás te dejará sin palabras, porque esto no es solo una historia de amor y desamor, es un relato de engaño, manipulación y de cómo una estrella de la música, con toda su fama y poder, pudo destruir a la persona que le ayudó a llegar a la cima. Desde infidelidades con Marisela hasta la pérdida de todo lo que poseía, Beatriz Adriana finalmente rompe el silencio y revela los oscuros secretos del hombre al que alguna vez llamó esposo. Pero antes de contarte todo, quiero saber tu opinión. ¿Crees que Marco Antonio Solís realmente amó a Beatriz Adriana o solo la usó para alcanzar la fama? Déjame tu comentario, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu percepción de esta historia para siempre. Para entender este drama, tenemos que viajar en el tiempo a los años 70 y 80, cuando Beatriz Adriana era una de las voces más influyentes de la música ranchera, una estrella en ascenso con un futuro prometedor. Pero en su camino se cruzó un joven Marco Antonio Solís, que en ese entonces no era más que un músico con sueños y sin dinero. Beatriz, con su gran corazón, decidió ayudarlo. Le dio apoyo, contactos e incluso usó su influencia en el famoso programa Siempre en Domingo para darle la oportunidad que tanto necesitaba. Imagina lo que significó eso. Le abrió las puertas de la industria musical en un momento en que nadie apostaba por él. ¿Y cómo le pagó Marco Antonio por todo esto? Al principio todo parecía un cuento de hadas. Beatriz Adriana y Marco Antonio construyeron una relación en la que ella lo impulsaba, mientras él, con su talento y carisma, comenzaba a despegar. Pero detrás de esa imagen perfecta se ocultaba algo más. Mientras Beatriz le brindaba todo su apoyo, Marco Antonio estaba construyendo algo más con otra mujer. Y aquí es donde la historia da un giro dramático. Marisela, una joven cantante de apenas 14 años, entró en la vida de Marco Antonio. ¿Coincidencia? Para nada. Mientras Beatriz Adriana apoyaba su ascenso, Marco Antonio también jugaba a dos bandas con Marisela, llamándola a escondidas, escribiéndole canciones y conquistándola. Marisela se volvía cada vez más cercana a los bookies, asistía a las fiestas, compartía con la banda y, frente a todos, coqueteaba abiertamente con Marco Antonio. Beatriz Adriana comenzó a notar lo que sucedía, pero cuando intentaba enfrentarlo, él lo negaba todo. Sin embargo, el golpe más duro llegó cuando Beatriz descubrió la verdad de la peor manera posible. Marco Antonio no solo estaba con Marisela, sino que ya la presentaba como su esposa. ¿Puedes imaginarte la humillación de enterarte así? Beatriz Adriana intentó aguantar, intentó salvar su matrimonio, pero la traición era demasiado grande. Y si piensas que ahí termina la historia, te equivocas, porque lo peor estaba por venir. Con el paso del tiempo, Marco Antonio comenzó a desaparecer. Su fama crecía, su ego se inflaba, y sus apariciones en casa se hacían cada vez menos frecuentes. Beatriz, que había dedicado su vida a apoyarlo, se encontró sola, con una hija a su cargo y un matrimonio que se desmoronaba. Pero lo más doloroso de todo fue cuando descubrió que no solo la había traicionado en el amor, sino también en lo económico. Propiedades que estaban a su nombre, fruto de su esfuerzo, de repente aparecieron bajo el nombre de Marco Antonio y su nueva esposa. 4 propiedades, 4 bienes que Beatriz había conseguido con sacrificio, desaparecieron de su control. Como si eso no fuera suficiente, cuando su hija cumplió 15 años, Beatriz esperaba al menos un gesto de su parte, un mensaje, una visita, algo. Pero Marco Antonio no apareció. Según Beatriz, todo se debía a que ella había hecho comentarios a la prensa que no le agradaron. ¿Puedes creerlo? Después de todo lo que le había dado, él decidió alejarse, no solo de ella, sino también de su propia hija. Beatriz Adriana tuvo que empezar de cero. Pasó de ser una estrella de la música a vender ropa en un mercado de pulgas en Los Ángeles para poder sobrevivir. Imagina eso.
Pasar de los escenarios, los aplausos y el reconocimiento a luchar día a día para alimentar a tu hija. ¿Cómo puede alguien hacerle esto a una persona que tanto lo ayudó a llegar a la cima? Imaginaba confiando completamente en alguien, solo para descubrir demasiado tarde que todo lo que poseía, incluida su paz, le había sido arrebatado sin misericordia. Beatriz Adriana experimentó en carne propia lo que muchos considerarían una pesadilla: traición, desengaño y una lucha incesante por hacer valer su verdad. Lo peor de todo fue que la persona a quien una vez consideró su compañero estuvo en el centro de toda esta tormenta. Pero esta no es solo una historia de desamor, sino una de esas narrativas que se oscurecen más a medida que se descubren nuevos detalles. Tras todo lo que sucedió, ¿cómo fue que Marco Antonio Solís simplemente optó por ignorar a la mujer con quien compartió su vida? ¿Qué sucedió con su hija en medio de todo este caos? Y lo más perturbador de todo, ¿es cierto que Marco Antonio le puso una pistola en la cabeza a Beatriz Adriana? Vamos a desvelar esta historia y créeme, lo que está por venir te dejará sin palabras. Beatriz Adriana pasó de ser una estrella en ascenso con un futuro brillante a una mujer que, de un día para otro, vio cómo su mundo se derrumbaba. Todo comenzó con la promesa de un amor eterno. Marco Antonio Solís irrumpió en su vida con el carisma y el talento que lo llevarían a la fama mundial. Sin embargo, lo que Beatriz no sabía era que su historia de amor se transformaría en una pesadilla desde el inicio. Beatriz se convirtió en un pilar para Marco Antonio. Ella creyó en su talento cuando él aún no era la gran figura que hoy conocemos. Le abrió puertas en la industria, lo ayudó a crecer, a conectar con las personas adecuadas y a convertirse en el icono que llena estadios enteros. Pero cuando ella más lo necesitó, él no solo le dio la espalda, sino que, según su testimonio, se llevó todo lo que ella había construido con años de sacrificio. Imagínate el dolor de una madre que, después de perder a su hijo en un secuestro, busca apoyo en la única persona que pensaba que jamás la dejaría sola. Beatriz Adriana lo llamó una y otra vez, esperando que Marco Antonio le tendiera una mano amiga en el momento más oscuro de su vida. Pero el hombre que una vez fue su esposo ni siquiera se presentó al velorio del hijo que, en su momento, él también había llamado su hijo. Y la tragedia no terminó ahí. Beatriz Adriana también asegura que, tras su divorcio, Marco Antonio y su actual esposa, Cristian Salas, se apoderaron de todo lo que ella había construido: propiedades, dinero, bienes. Todo lo que estaba a su nombre pasó a manos de ellos sin que ella pudiera hacer nada. O al menos, eso es lo que ella afirma en sus recientes declaraciones. Aquí es donde la historia toma un giro aún más escalofriante. Según Beatriz Adriana, en un momento de su relación, Marco Antonio llegó a ponerle una pistola en la cabeza. Así como lo escuchas. Años atrás, en entrevistas y reportajes, ella ya había mencionado este hecho, pero en ese entonces no se le dio tanta importancia. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus palabras han adquirido un mayor peso. ¿Por qué nadie habló de esto antes? ¿Por qué la verdad está saliendo a la luz solo ahora? Lo cierto es que Beatriz Adriana ha sido clara en algo. Durante años tuvo miedo de hablar, pero ahora ya no tiene temor. En una de sus declaraciones más recientes, afirmó abiertamente que, si algo le llegara a ocurrir, todos sabrían a quién investigar. Esas palabras son fuertes y dejan muchas preguntas sin responder, pero lo más sorprendente de todo es que, a pesar de todo lo sucedido, Beatriz Adriana nunca habló mal de Marco Antonio Solís frente a su hija. Al contrario, siempre intentó que la niña lo viera como un gran hombre, alguien que la amaba, aunque no estuviera presente. Ese esfuerzo por mantener la imagen del padre intacta ante su hija es algo que pocas personas harían, especialmente después de una traición tan devastadora. Pero hay algo que no podemos pasar por alto. ¿Qué ocurrió con la hija que ambos comparten? Ha llevado a sus presentaciones y ha intentado promover su carrera en la música,
pero parece que ni siquiera él cree en su verdadero potencial artístico. Según diversas fuentes, su apoyo parece más derivado de un vínculo familiar que de un genuino interés en verla prosperar en la industria. Y la pregunta aquí es, ¿realmente está apoyándola o únicamente busca mejorar su imagen pública? Porque aunque Marco Antonio sigue logrando éxito tras éxito, hay algo que no se puede negar. El pasado nunca desaparece completamente, especialmente cuando las personas implicadas deciden contar su versión. Beatriz Adriana ha sido clara al afirmar que su relato aún no ha terminado y que ahora, más que nunca, está decidida a revelar todo. De hecho, ya ha insinuado que publicará un libro en el que desvelará detalles inéditos sobre su vida con Marco Antonio. Pero eso no es todo. Aquí hay otro aspecto poco conocido. Durante años, Beatriz Adriana mantuvo una enemistad abierta con Marisela, la reconocida cantante de baladas románticas. La razón, Marco Antonio Solís. Ella no solo tuvo una relación con él, sino que en varias ocasiones intentó humillar públicamente a Beatriz, incluso presentándose en un concierto donde Beatriz estaba contratada, solo para hacerle sentir su desprecio. Pero aquí surge otra incógnita. ¿Qué papel jugó realmente Marisela en toda esta trama? ¿Fue solo otra víctima del amor de Marco Antonio o también influyó en las dificultades que enfrentó Beatriz Adriana? Lo que está claro es que este triángulo amoroso estuvo marcado por tensiones, celos y rivalidades que nunca quedaron completamente en el pasado. Lo más doloroso de todo esto es que, al final, Beatriz Adriana perdió mucho más que dinero o propiedades. Perdió su fe en el amor, su estabilidad e incluso la esperanza. Pero a pesar de todo, sigue en pie, dispuesta a contar su versión y asegurarse de que su verdad no quede en el olvido. Ahora dime, después de conocer todo esto, ¿crees que Marco Antonio Solís es el ídolo intachable que muchos piensan o su pasado es mucho más sombrío de lo que imaginamos? ¿Qué opinas de las declaraciones de Beatriz Adriana? Déjamelo saber en los comentarios, porque quiero saber tu opinión sobre este tema tan polémico. El tiempo lo cura todo, o eso dicen. Pero ¿qué sucede cuando las heridas del pasado siguen abiertas, cuando los rencores permanecen y cuando ni siquiera los años son suficientes para cerrar un capítulo? La historia de Marco Antonio Solís, Beatriz Adriana y Marisela es una de las más controvertidas en la música latina. Amor, celos, traiciones y una rivalidad que, aunque muchos pensaban que había terminado, sigue dando de qué hablar. Durante años, el público ha sido testigo de la tensión entre Marisela y Beatriz Adriana, las miradas incómodas, los comentarios en entrevistas y la eterna comparación entre ambas mujeres, dejando claro que la herida nunca cerró completamente. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Marisela, en varias entrevistas, ha insistido en que la razón por la que nunca pudo volver a compartir escenario con Marco Antonio Solís fue el evidente celo de su esposa. Según la cantante, si hubiera dependido de ellos, la química en el escenario seguiría intacta. Pero la realidad parece ser mucho más compleja. Beatriz Adriana, aunque siempre mantuvo una postura firme y tranquila, nunca ocultó que la forma en que su relación con Marco Antonio terminó dejó una marca difícil de borrar. Lo más sorprendente de todo es que, según Marisela, Beatriz nunca pudo superar que Marco Antonio, tras terminar con ella, corriera directamente a los brazos de su actual esposa. Marisela llegó incluso a decir que ya era momento de dejar el pasado atrás, pero ¿realmente se puede olvidar una historia tan intensa? Beatriz, por su parte, no dudó en responder. Para ella, la presencia de Marisela es simplemente irrelevante. No la considera su amiga, pero tampoco su enemiga. Sin embargo, para muchos, sus acciones dicen más que sus palabras. Mientras los rumores y las declaraciones cruzadas seguían alimentando la controversia, Marco Antonio Solís avanzaba en su propia historia. Conoció a la modelo cubana Cristi Solís y con ella, su vida dio un giro inesperado. No solo encontró un nuevo amor, sino que también transformó por completo su carrera.
Fue Christie quien le dio un aire de sofisticación y quien, según algunos, contribuyó a darle un nuevo rumbo a su vida profesional. Cercanos a él, lo motivaron a dar el paso definitivo hacia su carrera en solitario, pero este crecimiento vino con un precio. Su distanciamiento con los Bookies se hizo cada vez más evidente. Mientras ellos continuaban viajando en autobús, Marco Antonio llegaba a los conciertos en limusina. El trato ya no era el mismo, y la brecha entre ellos solo crecía hasta que, finalmente, la separación se volvió inevitable. A pesar de la ruptura, Marco Antonio destacó por sí mismo. Su destreza como compositor y cantante lo llevó a la cima, pero también lo transformó en una figura más distante, más inaccesible. Algunos afirmaban que su nueva riqueza y su ego lo alejaron, no solo de la banda, sino de muchas personas que antes formaban parte de su círculo cercano. Con el tiempo, Marco Antonio intentó rectificar algunos de sus errores. Propuso una reunión con los Bookies, con la esperanza de cerrar un capítulo sin concluir. Pero no solo buscaba restaurar su relación con sus antiguos compañeros, sino también con su propia familia. Su hija, fruto de su relación con Beatriz Adriana, creció esperando la presencia de un padre que rara vez estuvo allí. Se dice que en cada cumpleaños, cada Navidad y en cada ocasión especial, su hija esperaba a Marco Antonio, pero él nunca llegó. Y no solo eso, sino que tampoco brindó apoyo económico. Beatriz Adriana, en un momento de total vulnerabilidad, confesó que haber confiado tanto en Marco Antonio fue un error. Creía que el amor que compartían sería suficiente, pero la realidad le mostró una cara diferente. Cuando finalmente se reencontraron, después de años de ausencia, fue un momento cargado de emoción, pero también de mucho dolor. Marco Antonio, consciente del tiempo perdido, sabía que había mucho que sanar, aunque algunas heridas nunca cicatrizan por completo. Para Beatriz Adriana, la separación marcó un antes y un después en su vida. No solo fue un golpe emocional, sino también profesional. Durante largo tiempo, se alejó de los escenarios, incapaz de continuar con su carrera como antes. Cuando intentó regresar, el mundo de la música ya había cambiado, y el público había centrado su atención en nuevos talentos. El entretenimiento es cruel, y la fama efímera. Beatriz intentó recuperar su lugar, pero no fue fácil. Y como si no fuera suficiente, en los últimos años se vio envuelta en otra controversia cuando Ángela Aguilar declaró ser la única artista ranchera en las listas de Billboard. Beatriz no dudó en responder, dejando claro que seguía vigente y que el género tiene espacio para muchas voces, no solo una. Pero, en medio de todas estas disputas, ocurrió un giro inesperado, un evento que nadie vio venir y que podría marcar un verdadero cierre para esta historia de rencores y rivalidades. Las hijas de Beatriz Adriana y Marisela han demostrado que el pasado no tiene que definir el presente. A pesar de todo lo que ocurrió entre sus madres, ellas han construido una amistad genuina, tanto así que incluso han compartido escenario juntas, sorprendiendo a muchos. El momento que realmente conmovió al público fue cuando la hija de Marisela, Odessa, le cantó Las Mañanitas a Beatriz Adriana en un evento. Un gesto inesperado, pero que demostró que el perdón y la reconciliación siempre son posibles. Odessa, además, ha expresado en varias ocasiones su admiración por Beatriz, afirmando que es un icono y que no tiene sentido seguir con viejas disputas. Pero lo que pocos saben es que este emotivo gesto no solo sorprendió al público, sino que también dejó a Marisela sin palabras. Según asistentes al evento, la cantante no esperaba que su hija tuviera ese acercamiento con Beatriz Adriana, y algunos incluso afirmaron que su rostro reflejaba sorpresa y cierta incomodidad. ¿Será que, en el fondo, Marisela aún guarda resentimientos por el pasado? Este episodio parece marcar el inicio de una nueva etapa. Tal vez no entre Beatriz y Marisela, pero sí entre las nuevas generaciones, demostrando que el rencor no tiene por qué heredarse. Odessa ha mencionado en entrevistas que,
Para ella, Beatriz Adriana es un ejemplo de fortaleza y que su historia es una inspiración para muchas mujeres. En un reciente video en redes sociales, la joven incluso defendió a la cantante cuando algunos internautas cuestionaron su relevancia en la música ranchera actual. Pero esto no es todo. Se rumorea que Odessa y la hija de Beatriz Adriana, Yesenia, podrían estar planeando una colaboración musical. Si esto se concreta, sería un evento histórico, pues marcaría una unión inesperada entre dos familias que por años fueron vistas como rivales. ¿Podría esta nueva alianza abrir la puerta a una reconciliación entre sus madres? Y si hablamos de reencuentros que parecían imposibles, no podemos ignorar que, en el mundo del espectáculo, los grandes regresos siempre son posibles. Hace poco, Marco Antonio Solís sorprendió a todos al reunir a los Bukis, después de décadas separados. Si eso pudo suceder, ¿por qué no una colaboración entre Marisela y Beatriz Adriana? Los fans han comenzado a especular sobre esta posibilidad, y algunos incluso han pedido en redes sociales que ambas cantantes dejen el pasado atrás y se unan para un concierto inolvidable.